Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, no voy a hablar de toda la doctrina del Espíritu Santo, pero a grandes rasgos de la obra del Espíritu Santo en la vida personal y en la vida de la iglesia. Y vamos a leer los versículos 15 al 17 para no cortar esto. Lean ustedes los 3 versículos que les he mencionado hasta el 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando el Señor Jesucristo un poco antes de que fuera al Calvario, antes de su muerte. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. El Espíritu, y cuando ustedes lean en la Biblia con mayúscula, habla del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que cuando nosotros leemos esto, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La palabra Consolador se refiere al Espíritu Santo. Consolador es la traducción del griego parakletos, que literalmente quiere decir alguien llamado al lado para ayudar. Por ejemplo, cuando alguien comete un delito, se llama a un abogado para que esté junto a él y lo defienda. Así que entonces nosotros podemos ver que al Espíritu Santo es una palabra significativa, parakletos, o alguien llamado junto para ayudar a la otra persona. La palabra consolador también se entiende como fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado, aliado y amigo. Todo esto es el Espíritu Santo para la humanidad y especialmente para los creyentes. Jesús nuestro Señor promete aquí, dice: yo rogaré al Padre y os dará mi Padre otro Consolador, el Espíritu Santo, para fortalecernos, para enseñarnos la dirección acertada para nuestras vidas, para consolarnos en situaciones difíciles, para interceder por nosotros como lo está haciendo el Señor Jesucristo y aquí el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Parakletos es el término que se le aplicaba al Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús ahora ayuda a los creyentes e intercede por ellos en el cielo, mientras el Espíritu Santo, como dije hace un momento, intercede por los creyentes en quienes vive e intercede por ellos. No estamos solos. Es cierto, la Sagrada Escritura nos dice que el Señor Jesucristo, y voy a leer una escritura, no lo busquen, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y este es el versículo clave: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que el Señor Jesucristo ya no está presente aquí. Dice que está a la diestra del Padre con la majestad en las alturas. ¿Quién entonces está con nosotros? Lo que dijo el Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador, otro que estará con ustedes como yo estuve. Estaba hablando a sus discípulos: como yo estuve con ustedes todo este tiempo, así también el Espíritu Santo estará con ustedes. Y es una cosa maravillosa, porque el Señor Jesucristo, limitado por un cuerpo, no podía estar en 2 partes al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo sí puede estar en cada hombre y en cada mujer que lo ha aceptado como su Señor y Salvador. Y no solamente eso, sino trabajando con aquellos que no le han conocido. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo, si se puede, para poder entender la labor de Dios
por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas y en la de la iglesia, necesitamos usar tres palabras. Hay tres palabras pequeñas pero de profundo significado, las cuales encierran el total significado de la obra del Espíritu Santo. Ya leímos San Juan 14:17 y lo voy a recalcar: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí aparece cuando menos dos de las primeras palabras. Dice: estará con nosotros. Cuando usted se sienta en la mesa, le han puesto el alimento. Allí está el alimento con usted. Pero cuando usted se lo come, ¿a dónde está? En nosotros. Si yo les pusiera el ejemplo de la otra palabrita, hablamos de la palabra con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Allí podemos hablar en esas tres palabritas la obra completa del Espíritu Santo. Con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Cuando usted toma un vaso de agua, lo tiene ahí en el vaso y se lo toma, está en usted. Pero cuando llueve, ¿a dónde está el agua? ¿A dónde está el agua? Sobre nosotros. Es un ejemplo burdo, pero así podemos entender un poquito de la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la primera palabrita, dijo el Señor Jesucristo: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La primera palabra que aparece es con. La Biblia nos enseña que antes de residir el Espíritu Santo en nosotros, estuvo con nosotros. En Juan 16:8 explica, de San Juan 16 del 8 al 11, explica la obra del Espíritu Santo con nosotros. Dice: y cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa esto? La palabra con. La obra del Espíritu Santo con nosotros significa que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo en nuestras vidas como nuestro bendito Salvador, la presencia poderosa de Dios se estaba moviendo en nuestras vidas sobre la tierra para producir que procediéramos al arrepentimiento. Dios no ha dejado a la humanidad sin llevar adelante su obra. Ha enviado al Espíritu Santo desde el día de Pentecostés para que esté con la gente, convenciéndolo, enseñándole. ¿Cuántas veces, aún a través de la doctrina romanista en la que yo conocí, yo empecé a conocer a Dios? Como he dicho siempre, agradezco a Dios haber nacido católico romano, porque me enseñaron algo de Dios y el Espíritu Santo estuvo trabajando conmigo. Y de muchas maneras el Espíritu Santo estaba conmigo, tratando de enseñarme, de convencerme de la verdad. Yo agradezco a Dios y estoy aquí es por la obra del Espíritu Santo que estuvo conmigo. Ya he explicado muchas veces que yo, sin conocer la Sagrada Escritura, yo dije: ya la hice, Señor, ya cuando hagamos cuentas me sales debiendo. Lo han escuchado muchas veces. Sin embargo, el Espíritu Santo siguió trabajando conmigo hasta que procedí, oyendo la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, procedí al arrepentimiento. El Espíritu Santo, como dice aquí en San Juan 16:8, convencerá al mundo. Está hablando de la gente, está hablando de la sociedad. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta que me convenció el Espíritu Santo y pude, después de mucho tiempo, de muchos años, aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. La obra del Espíritu Santo con nosotros es para que, llegado el momento, accedamos a la salvación. Hay muchos que se llaman cristianos que no son. Por eso mi experiencia es cuando me dicen: es que yo soy de tal religión y yo no quiero cambiar. No cambies de religión, pero acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque hay muchos evangélicos, escúchenme bien, en los grupos evangélicos,
o cristianos, entre comillas, que no son cristianos, evangélicos, protestantes o de lo que sea, que no son cristianos, porque nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca han dejado la vida mala y nunca le han dicho al Señor: ahora sí te voy a obedecer, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje, aquí está mi vida. Cuando se hace una decisión de esa naturaleza, entonces el Espíritu Santo toma nuestras vidas y empieza a dirigirla. Pero mientras el Espíritu Santo está con nosotros, muchos años estuvo conmigo tratando de convencerme a que yo era un pecador y que necesitaba ser salvo. Y yo bendigo a Dios porque me dio la oportunidad y el diablo no me mató antes. ¿Me está escuchando? El diablo no me mató antes, porque el Espíritu Santo estuvo conmigo tratando de enseñarme para que yo viniera a ser salvo. Escúchame bien esto: la conversión de una persona es un asunto netamente de Dios. Ninguno va a convertir a otra persona. Yo conocí, porque conozco el testimonio de algunas personas, a veces la dama se entrega primero al Señor y trata de que el hombre también se entregue. Y le pone cassette, y le pone la Biblia abierta, y lo está fastidiando, y cuando te entregas te vas a ir al infierno. Y el hombre está cansado, dice: ya cállate con tus cosas, ya yo sé lo que voy a hacer. Porque la mujer sin sabiduría lo está enfadando. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que la mujer viva como cristiana, y el hombre se va a dar cuenta de que es diferente ahora. Pero si es una gritona, una gruñona, una grosera, y aunque sea líder en la iglesia, si es lo peor y tiene un carácter de los 1000 diablos, ¿ustedes creen que se va a entregar el esposo? Dice: si yo voy a ser como tú, prefiero ser lo que soy. Entonces, la salvación o la conversión de una persona es un asunto netamente de Dios. Yo, como pastor, no puedo hacer que la gente crea. ¿Saben cuál es la función mía como creyente y como pastor? Solo puedo predicar el evangelio y dejar que el Espíritu Santo haga la obra, nada más. Y de paso doy un consejo a los hombres y a las damas que son disque cristianos o cristianas: vivan la vida cristiana, y su cónyuge pronto estará a los pies de Cristo, porque verá sus hechos buenos. Yo conocí el testimonio de una dama que hacía con el esposo, le ponía cassette, le ponía música cristiana, lo estaba molestando a cada rato, hasta que el Espíritu Santo dijo: vive la vida cristiana tú. Y cuando ella vivió la vida cristiana y cambió de conducta, al poco tiempo este caballero estaba también a los pies del Señor. Usted y yo no vamos a convertir a nadie. No vamos a hacer que la gente crea. Esa es la obra del Espíritu Santo con la gente o con nosotros. ¿Me está escuchando? Escúcheme bien. Hoy la gran mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios, porque en un momento recibió no solo el mensaje de la salvación, sino lo principal, la convicción del Espíritu de que era un pecador. ¿Ha oído a gente que dice: no, yo pecador? No, ni adultero, ni robo, ni mato, ni esto. ¿Ha oído a personas así? Pero ¿qué dice la Biblia? Todos han pecado, no hay justo ni uno, todos han hecho lo malo, y la paga del pecado es muerte. Vean qué preciosa obra del Espíritu Santo con nosotros. Si estamos aquí, la gran mayoría ya salvos, es por la obra del Espíritu Santo. Y no porque haya venido un gran predicador internacional, un hombre ungido y un hombre que tenía una verborrea tremenda, sino gente sencilla cuando nos enseñó la palabra. Yo fui ganado por una mujer que chancludita de rebocito, que casi arrastraba los pies, chuchita, con su ancina, con su truje. No me hablaba yo la menosprecié cuando la oí por primera vez. Dije: esta vieja ni hablar sabe. Pero me estuvo hablando de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo trabajó conmigo. Fueron 6 años que esta mujer campeona trabajó conmigo.
cuando hubo un congreso en el año 64, en los primeros días de julio, dice que le dijo a Dios: Señor, ya te lo traje. Si tú lo dejas ir, ya no puedo más. 6 años. Y esa mañana, en los primeros días de julio, cuando Wayne Myers estaba compartiendo la palabra de Dios, como si fuera en un mezanín, yo vi la figura del Señor, no muy clara, pero le dije: Señor, si tú tienes lo que yo he buscado, aquí está mi vida. Ya el Espíritu Santo me había llevado ese convencimiento de que era un pecador y que solo Cristo era mi Salvador. Y ese día hice un compromiso con Dios. Espero que su compromiso que usted ha hecho con Dios sea en serio. Yo he visto en 41 años la fidelidad de Dios a todas sus promesas, pero he tenido que seguir a pie juntillas los mandamientos del Señor. Si usted es un bribón o una bribona que solamente obedece cuando le conviene, no espere que Dios cumpla sus promesas. ¿Me está escuchando? Hágalo aunque no le guste, aunque no le convenga, aunque no lo entienda. Si Dios lo dice, vamos a obedecerle. ¿Me está escuchando? ¿Me escuchan los cristianos y cristianas? Así que si usted y yo estamos aquí es por la obra del Espíritu Santo con nosotros, como lo leímos. Ahora la segunda palabra. Una vez que hemos recibido a Cristo, tenemos el privilegio, escúchame bien, de ser llamados hijos de Dios. Como dice San Juan 1:12, tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo. Dice: mas a todos los que le recibieron. Escúchame bien, caballero y dama, si usted nunca ha recibido a Cristo, mientras usted no lo reciba, usted no puede ni podrá ser un hijo de Dios o una hija de Dios. La gente dice: bueno, pero es que todos somos hijos de Dios. ¿O qué, que soy un animal? ¿Ha oído alguna persona así? ¿Piensan que por ser personas, o sea, hombres y mujeres, ya somos hijos de Dios? Somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios nos hacemos por poder cuando le decimos, como yo le dije hace un año: Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se enoje quien se enoje, se pierda lo que se pierda, aquí está mi vida. Y le entregué. Le digo: Señor, aquí estoy, sigo adelante. En ese momento Dios me hizo un hijo de Dios. Y Dios va a ser un hijo de Dios o una hija de Dios si usted hace esa decisión. ¿Me está escuchando? Porque puede ser que usted venga y le gusta o mamá o papá para complacer. Es un asunto personal. Cuando yo entregué mi vida al Señor, supe que yo era un hijo de Dios. Como dije, una vez que hemos recibido a Cristo, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y aquí comienza, escúchame bien, y aquí comienza la segunda obra del Espíritu Santo, con la palabra en nosotros. ¿Por qué? Porque ya le dijimos: Señor, ven a mi vida. Ahora tú gobierna mi vida, dirige mi vida con tu palabra. No quiere decir que ya somos muñecos o maniquís o, ¿cómo se llaman?, robots que nos mueven. No, Dios no hace eso. Dios sigue respetando nuestra libre decisión. ¿Me están escuchando? Y escúchame bien, dama y caballero, si usted no quiere nada de Cristo, dice: es que yo voy a cambiar de religión. Escúchame bien, entre paréntesis, cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo pensé: cambié de religión. Han pasado un año y ¿sabe lo que pasó? Que me hice cristiano, nada más. Porque no era cristiano. Tenía una religión, pero no era cristiano. Solamente me hice cristiano. Y de paso les digo, algunos dicen: cristiano, ¿pero de cuáles? ¿De chile, de dulce, de amarillo, de verde? ¿De cuáles? Cristiano sin apellido. Dice la Biblia que a los creyentes en Antioquía les dijeron por primera vez cristianos, porque se parecían a su Señor. Actuaban como su Señor. ¿Me están escuchando? No se ponían en el letrero: soy cristiano. Ellos veían, dice: estos han estado con Jesús. Y les llamaron por primera vez cristianos, que quiere decir en el griego pequeños cristos. Como su maestro eran ellos. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de ser cada día como su maestro, como nuestro maestro. Tras la puerta especialmente. ¿Me está escuchando? Porque aquí todos somos tan santos. Hasta volteamos los ojos cuando cantamos. Pero la esposa está diciendo: viejo, eres un hipócrita. ¿Cómo eres en la casa? Gritón, mandón, todo el tiempo estás ladrando. Perdón, estás hablando, estás gritando. Y aquí, ¿qué tan santo eres? En todo lugar. Ahora, que nos enojamos, sí nos enojamos. ¿Los casados se enojan con la esposa a veces o no? Para que no se dé cuenta que existe. ¿Se enojan los casados con las esposas, sí o no? Y a veces fuerte, ¿no?
A veces hay nubarrones y truenos y relámpagos. Y las esposas se enojan con los esposos, y mucho. Así que entonces, pero miren, con la palabra en nosotros, ya no está allí fuera, ahora lo hemos aceptado como Señor, y aquí empieza o comienza la segunda obra del Espíritu Santo. Para entender bien esto, vamos a leer Efesios 1, carta de San Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Hay una palabra clave que nos dará un poco de luz. Léalo, por favor. Carta a los Efesios capítulo 1. Dice, vamos a leerlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, aquí podríamos decir el evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay una palabrita clave que es las arras. Muchos que se casan traen arras, ¿no es cierto? La palabra clave, como dije aquí en este pasaje, es arras, del griego arabón, término utilizado, escúchame bien, en la compra y venta de propiedades. Término utilizado en la compra y venta de propiedades. Otro vocablo paralelo a este es seña o señal. Cuando alguien quiere comprar una propiedad, se decide por alguna específica y comienza a realizar los trámites. Generalmente la persona que le va a vender una propiedad le pide una seña o señal del trato a cuenta del total a pagar. Se puede exigir un 10%, un 50% adelantado o algo más. Esto nos ilustra que en el mundo espiritual es lo mismo. Cuando nos convertimos, cuando recibimos la presencia del Espíritu Santo nosotros, porque recibimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Recibimos las arras que siempre son dadas. El Espíritu Santo nos es dado como arras, para que lo entendamos, como seña o señal de nuestra salvación, para que cuando está el Espíritu Santo, Él confirma algo, por favor, para confirmar algo. En nuestro caso, el Espíritu Santo nos es dado para confirmar algo. Así como dice, todavía un anticipo, es para confirmar que va a comprar la propiedad. En nuestro caso, el Espíritu Santo se nos da para confirmar algo. Romanos 8:16, ¿quieren leerlo? Romanos 8:16, esto es casi un estudio. Romanos 8:16, ¿cómo dice? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, está con minúscula, de que somos hijos de Dios. Yo no le puedo decir a toda persona, ya viniste aquí, convivencia cristiana, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. ¿Sabe qué? No es mi competencia. Yo le puedo decir que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, pero no es cierto. El único que va a dar testimonio, porque ya hemos hecho un pacto con Dios de dejar nuestros pecados y vivir para servirle al Señor, o sea, para andar con Él, entonces el Espíritu Santo dice que viene y da testimonio aquí muy dentro. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguna vez yo le he dicho a usted o a alguien, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿A alguien le he dicho? Levántese y dígame. Si yo lo he hecho, estuve equivocado. Pero esto es competencia del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, ¿usted es un hijo de Dios o una hija de Dios? El Espíritu da testimonio, porque cuando somos sellados o recibimos las arras, el Espíritu Santo viene para confirmar algo. También viene para garantizar algo. En nuestro caso que recibimos el Espíritu, del Espíritu una muestra de todo lo que el Señor derramará sobre nosotros. En el pasaje de Efesios 1:13 aparece también la otra frase que nos conducirá a la tercera palabra, pero no lo vamos a hacer esto. Así que entonces, en nuestro caso recibimos el Espíritu Santo como una muestra de todo lo que el Señor derramará sobre nosotros. Bendiciones, cuidado, sanidad, prosperidad y una serie de cosas. Porque es lo que hace Dios. La maldición y pone la bendición en nuestra vida.
¿Lo han experimentado la gran mayoría de ustedes? Seguro que sí. Para confirmar algo, para garantizar algo, y también nos da el Espíritu Santo a cuenta del total. Como recién mencioné, las arras del Espíritu son solo el comienzo del derramamiento del Espíritu en nosotros. Hay más de Dios por recibir. Y también para que no haya posibilidad de arrepentimiento. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros, viene a estar en nosotros. Dios nos ha dado las arras del Espíritu para decirnos que Él no nos dejará nunca. ¿Me está escuchando? Aunque Satanás venga y diga, tú ya estás solo, ya te va a ir como en feria y esto y aquello, usted vuelva a la palabra de Dios. Dice, no los dejaré solos, ni nadie los va a arrebatar de mi mano. Nadie. Bendito Dios. ¿Saben lo que son 41 años de caminar con Dios? Ahorita estoy en la ciudad. En los últimos años estoy en la ciudad, pero en los primeros 10 años yo salía pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, con mucha intolerancia. Balazos, macheteados, perseguidos, encarcelados, queriéndolos colgar, 3 masacrados en la región Mije. A veces encontraba en los caminos piedras, árboles para detenerme. Yo tenía que irme por los surcos de algún sembradío. Yo le contaba no sé a quién que una vez pensé que mi hora había llegado. Vinieron a verme de Santa Cruz Itla unos hombres, uno de ellos que habían balaceado 2 veces, Juan Juárez. Dice, quieren colgar a los hermanos allá en Santa Cruz Itla de los Árboles. ¿Y qué creen que tenía que hacer? Pues a ver cómo se arreglan. Hoy hay abogados aquí, pero antes yo tenía que hacerla de todo y tuve que ir. En el camino no me dejaban pasar a la entrada. Allí estaba en el municipio todos, el presidente, el secretario y todo su cabildo, y estaban hombres allí tremendos. Eduardo o Guillermo Acevedo me acompañó y lo aventaron por ahí y lo tiraron. A otro, Melchor Jiménez, que ya murió, de la costa, no le dijeron nada, pero no puede entrar. Solamente me dejaron entrar a mí y era una jauría, una cosa tremenda. Y que y que esto. Y pasaban cerca de mí con la mano casi. Gracias a Dios nunca me tocaron. Y yo explicándoles qué era el evangelio, que no íbamos a cambiar su religión, que no íbamos a cambiar la gente, y discutiendo a veces y predicándoles. El secretario, como dije, sacaba el cajón del escritorio, cogía la pistola y lo volvía a meter, y demudado el rostro varias veces lo hizo. Y yo allí hablando con ellos hasta que llegó el momento en que yo dije, creo que ha llegado mi hora. ¿Y sabe qué le dije a Dios? Si ha llegado mi hora, estoy listo, Señor. Solamente fortaléceme, porque la cosa era tremenda. Y seguí platicando con ellos. Pero yo esperaba que era mi último momento. Cuando el Espíritu Santo me dice, glorioso Espíritu Santo, vámonos. Tiene usted que aprender a tener compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Sí, nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo y Él nos oye. Pero el Espíritu Santo ha sido enviado desde el Pentecostés y ahora en nuestras vidas para ser nuestro compañero, nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro consultor y todo lo que he mencionado. El Espíritu Santo me hizo entender, vámonos. Le dije, señor presidente, no podemos arreglar esto, no quise salvar conductos, voy a ir a otra autoridad y discúlpenos, perdónenos. Y me salí. Y cuando me salí, haga de cuenta que todos se quedaron como ustedes, sin moverse. Salí y le dije a Juan Juárez, ya no quiero salir por el mismo lugar. Dime por dónde voy a salir, quiero ir a Palo Grande, otra ranchería. Dice, no, pues no hay otro camino. Aquí para camioneta o camión no hay otro camino. Dice, hace años por allí una carreta sacó estiércol y se lo llevó, pero no es camino. Le digo, pues enséñamelo. Y allí en una ladera, casi queriéndome voltear, me subí con la camioneta. Cuando me alejé de Santa Cruz Itla y vine a Palo Grande, la paz llegó sobre mí. Pero qué maravilloso es tener al Espíritu Santo. Y no digo que me habló audiblemente, Él habla a nuestro espíritu, Él nos hace entender. Por eso el fracaso de muchos cristianos y cristianas, porque no oyen al Espíritu Santo, no están pendientes, hacen sus decisiones. Esto quiero y esto lo agarro. Este me gusta o esta me gusta y yo lo agarro. ¿Y saben qué? Después hay fracasos. Esa anciana me enseñó a que yo pidiera a Dios. Voy a recalcar, el Espíritu Santo se nos da para confirmar algo. Somos hijos de Dios.
para garantizar algo, que Él derramará todas sus bendiciones que está en la Biblia, nos da el Espíritu Santo a cuenta del total. Así que solamente cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, apenas empezamos a recibir algo, pero hay mucho más para recibir, y también para que no haya posibilidad de arrepentimiento. Así que entonces el Señor Jesucristo pone su Espíritu Santo para decirnos: no te voy a abandonar, voy a estar siempre contigo, todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él estará en nosotros, seguirá obrando y supliendo más y más de su poderosa presencia. La palabra arras, muchas veces ignorada y pocas veces enseñada, nos muestra la diferencia existente entre tener el Espíritu Santo en nosotros al convertirnos y recibir al Espíritu Santo sobre nosotros. Ya les dije, hay 3 palabritas: con nosotros, cuando trabaja con cada uno hasta que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y cuando ya hacemos una decisión, viene a morar en nosotros, ¿verdad? Pero la otra obra del Espíritu Santo dice sobre nosotros, totalmente. Los que se han bautizado se han dado cuenta que los llenamos de agua, los sumergimos. Así, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, que es a través del bautismo, nos llena completamente. Así que entonces, como dije, hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo en nosotros cuando nos convertimos y recibir al Espíritu de Dios sobre nosotros como un paso posterior. Y esto se refiere al glorioso bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer según la Biblia en Hechos 2:4. Quiero que lo lean, quiero que la Escritura Sagrada sea vista por sus ojos, discúlpeme. Que veamos lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo dice? Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Efesios 5:18, búsquenlo. ¿Cuántos se embriagan con vino todavía? Levanten la mano. Antes éramos tremendos, ¿no es cierto? Pipas, algunos. Tanto mujeres y hombres eran pipas, ¿verdad? A mi esposa desde niña le dijeron tu pulquito. Y mi suegro le daba su pulque, ¿no? ¿No te acuerdas? Pruébalo. Qué terrible cosa. En nuestro caso, que nos llenemos ya no de vino, sino del Espíritu Santo. Que el Espíritu nos llene de su presencia. Porque allí no hay disolución como tomando vino del que tomábamos antes. Y en Hechos 1:8, ahora sí vamos a ir a Hechos 1:8, aparece la tercera palabra que nos enseñará la siguiente obra del Espíritu Santo. Sobre nosotros. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo en 3 palabritas muy profundas que nos revelan la obra del Espíritu Santo, como diremos, de una manera rápida. La obra del Espíritu Santo con nosotros, cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él está en nosotros, cuando ya lo recibimos como Salvador. Pero también está la palabra sobre nosotros. Y en Hechos 1:8 dice el autor de este libro, se cree que fue Lucas, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúchame bien, esto es muy importante. Cada creyente, cada persona que ha entregado su vida a Cristo, joven, señorita, adulto, hombre, mujer, necesita buscar esta experiencia, es decir, recibir esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya han creído al Señor Jesucristo y no han sido bautizados con el Espíritu Santo? La evidencia de hablar, de ser llenos del Espíritu Santo, es que Dios nos da un nuevo lenguaje para orar, para alabarle, para glorificarle. Yo puedo orar en lenguas en cualquier momento, pero puedo parar también. La enseñanza de cuán importante es la llenura del Espíritu Santo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo. San Juan el Bautista dijo que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que entonces dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibiremos poder? Según cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo.
Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se habla del poder sobre nosotros. Alguien dijo de esta manera que una cosa es tener al Espíritu Santo como residente en nosotros y otra muy distinta es tenerlo como nuestro presidente o nuestro rey gobernando sobre nosotros. Ahora debo hacer una aclaración. El bautismo con el Espíritu Santo no es lo máximo de la vida cristiana, sino es el comienzo del caminar en las corrientes del Espíritu de Dios. Muchos sobreenfatizan la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo como si fuera la corona de la vida espiritual. Pero yo les voy a decir, bíblicamente el bautismo del Espíritu Santo es la puerta o el comienzo que me introduce en los ríos de Dios. Si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no ha llegado a lo máximo, apenas principia para meterse en los ríos de Dios. Como dice Wynne Myers, cuando se mete a la bodega de Dios. Ahí está todo lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Me está escuchando? Así que esto no quiere decir que no es importante. Estoy diciendo que es importante. Es el Espíritu Santo. Si usted no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, no podrá vivir la vida cristiana como debe ser. Ahora, cuando se bautiza en agua, una sola vez se bautiza. Y cuando el Señor Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, también es una sola vez. ¿Me está escuchando? Pero necesitaremos de posteriores y sucesivos llenamientos de Dios. La frase que leímos en Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Leyeron eso, verdad? Sed llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 leímos eso. En el griego significa literalmente, siga siendo continuamente lleno. Así que entonces, Dios quiere que sigamos llenándonos. Miren, en Hechos 4:31, allí tienen creo abierto. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este consejo o este consejo fue dirigido, como dicen Efesios 5:18, fue dirigido a personas que tenían el bautismo con el Espíritu Santo. Y estos que estaban aquí orando ya tenían el bautismo con el Espíritu Santo. Pero buscaron la llenura del Espíritu Santo y solamente así pudieron hablar con denuedo la palabra de Dios sin temor, sin vergüenza, sin ninguna restricción. Ellos tenían el denuedo, tenían el poder. Porque el poder para testificar, para ministrar, para seguir adelante, para vencer las luchas, solamente las tenemos por el Espíritu Santo. Pero hay, en mi caso, muchos días y semanas de buscarlo, de gemir, de llorar, de afianzarnos de la palabra de Dios. Porque la vida cristiana es una lucha constante, no es una perita en dulce. Porque el diablo es un ladrón y quiere robarnos la salvación, quiere sacarnos del camino y mandarnos al infierno con él. Por eso son las luchas. Pero usted fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que entonces hay personas que dicen lo que el Espíritu Santo hizo hace 10 años, 20 años, 30 años. Pero hoy sus vidas están secas y vacías. No escucha a esas personas que dicen, en mi tiempo, llenos del Espíritu Santo, hablábamos en otras lenguas. Dios no quiere que pasó hace 20, 10, 30 años, sino qué vida estás llevando ahora. En la vida cristiana no existe el resumen, no existe el currículum personal o lo que hice en el pasado, aunque haya sido glorioso en muchos. Por eso la importancia de darnos cuenta de la necesidad de la continua y refrescante presencia del Espíritu Santo sobre nosotros a cada instante. Eso es lo que tenemos que pensar. Yo les digo sinceramente, yo necesito las 24 horas de cada día a mi Señor. Y le pido, fortaléceme, llévame adelante, ayúdame. A través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de estar en las cosas de Dios. Hay muchos que se encuentran secos, aún los que ministran a veces, están secos, no hay bendición. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que entonces, el aceite del Espíritu debe ser renovado, porque si no se renueva constantemente, se seca y comienza a dar mal olor.
comienza a dar mal olor. Ahora vamos a retroceder a la segunda palabra. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite conocer el carácter de Dios para así manifestar el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos permite conocer el carácter de Dios y experimentar el amor, la misericordia de Dios y todos los atributos como persona. En cambio, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, comenzamos a tener una vida de poder para servir a Dios, cumplir nuestro ministerio, desarrollar nuestros dones y batallar contra las fuerzas del mal. El deseo de Dios no solamente es que lo conozcamos como un Dios de amor, sino también como un Dios de poder que pulveriza a nuestros enemigos. Definitivamente creo que la obra del Espíritu Santo es mucho más profunda de lo que hemos conocido. Voy a resumir. El Espíritu Santo estuvo conmigo muchos años, tratando de atraerme a Él para que yo fuera salvo, a través de muchas personas. Yo recuerdo que cuando hacía el Cristo, basábamos algunos parlamentos o porciones de una revista, de una novela o seminovela de Ernesto Pérez Escrig, que se llamaba El Mártir del Calvario. Desde allí yo empecé a ver que esa novela o seminovela tenía pasajes bíblicos. Desde allí el Espíritu Santo estaba trabajando y trabajando y trabajando, atrayéndome. Estaba conmigo tratando de llevarme la salvación. Me fui a Catemaco tratando de ser cafetalero, porque era un jovencito, como 16, 17 años. Un tío político me dijo: vamos a Catemaco, mira que la Secretaría de Colonias va a regalar algunas hectáreas para que siembren café y todo eso. Y yo ya me sentía el hacendado cafetalero, ¿no? Fuimos allá al otro lado de Catemaco en una congregación que se llama Tebanca. Es una laguna, Catemaco, pero del otro lado hay una congregación que se llama Tebanca. Y allí estuvimos y no era tal cosa. Pero los pobladores de esa congregación me dijeron: si quiere le damos aquí 1 hectárea de terreno para que viva. Pero allí habían cristianos, cantaban, oraban y todo eso, sencillos. Y allí otra vez buscándome, Dios conmigo, tratando de atraerme. Yo iba al centro de Catemaco y ya veía las cosas religiosas, allá no me gustaba. Regreso a la Ciudad de México y se acaba todo. Pero siempre el Señor tratando de atraerme, como usted y yo. Y esa anciana fue la campeona, 6 años, se fletó allí, hasta que le dijo: Señor, ya te lo traje. Si tú lo dejas ir, ya no puedo más. Es larga la historia. Bendita María de Jesús, o Chuchita. Cuando ya el Espíritu Santo vino sobre mí, Él me empezó a enseñar a vivir o tener otro estilo de vida. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre mí, me dio de nuevo para decir: yo te quiero servir. Y casi puedo decir que tengo 41 años casi sirviéndole a mi Señor, sin esperar nada. Yo no entré al ministerio por un sueldo. Yo lo dejé todo y por muchos años yo no tuve, como dicen en el mundo, en qué caerme. No muerto, vivo. Sí, porque el mundo dice: no tengo en qué caerme muerto. Yo aquí digo: no tuve en qué caerme, pero vivo. Cuando me casé, me iba a casar, me comprometí con esta dama. No tenía ni para comprarle el vestido blanco. Yo dije: aunque sea con corbata y un pantalón, yo voy, pero dame el vestido para mi esposa. Es larga la historia, pero Dios ha cumplido fielmente cada una de sus promesas. Pero lo que quiero recalcar es que yo entré al servicio de Dios porque el Espíritu Santo vino sobre mí, no solamente en mí, sino sobre mí, y me impulsó a servirle sin esperar nada. Por años yo trabajé con la organización, era líder de jóvenes, pero nunca me dieron ten siquiera 50 pesos para tus viáticos. Yo viajaba para acá, para allá y para todas partes. A mi madre siempre le decía: madre, ¿por qué no me prestas algo? Voy a salir a Poza Rica, voy a salir a Veracruz, voy a salir a Puebla, voy a salir a Hidalgo, voy a salir a diferentes lugares. Préstame y después te pago. Pero creo que mi madre lo escribió en el hielo porque nunca se los pagué. Bendita madre. Mis hermanas me ayudaban porque ellas veían. Yo no andaba pidiendo. Yo no era un pordiosero. Yo no quería dejar en vergüenza a mi Señor. Y era el concepto de mi suegra: que nunca dejáramos en mal a nuestro Señor. Servimos por amor al Señor y servimos contentos con una congregación tan liberal, tan hermosa como es Convivencia Cristiana. Yo los bendigo a cada uno de ustedes, porque la gran mayoría de ustedes son muy obedientes.
Estaba recordando a Pablo Lewis de Morelia. La primera expresión que él dijo, así por el Espíritu, se ve que aquí Dios ha trabajado mucho. Dice, se ve que aquí el Espíritu Santo, Dios ha trabajado mucho. Vio la labor del Espíritu Santo, no la labor de ningún predicador o predicadora o de ningún maestro. Yo le he dicho, Señor, si tú no edificas la casa, es en vano el trabajo de los edificadores. Edifica tú. Yo quiero que el Espíritu Santo edifique sus vidas. Vengan a los pies del Señor en esta mañana en un acto de fe. Vengan, y si alguno todavía tenemos que hablar después de algunas reacciones del Espíritu Santo, quizá lo podamos continuar otro día, pero si usted está aquí como cristiano o cristiana, es por la obra del Espíritu Santo. Dios ha tomado su vida para hacer ni siquiera lo que usted ha comprendido. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios ha venido a nuestra vida para darnos vida y vida abundante. Es cierto, el enemigo va a trabajar sobre cada uno de nosotros para desanimarnos, para meternos tantas ideas negativas, pero recurramos a la palabra. Él ha puesto, los que hemos recibido a Cristo, su Espíritu en nosotros, como sello, como señal, como arras, y Él no nos va a dejar, aunque a veces el enemigo nos ataque brutalmente. Él quiere, inclusive en esos momentos de lucha, de prueba, de dificultades, aún de tribulaciones, forjar en nosotros el carácter de Jesús. Porque Él no nos quiere soldaditos de chocolate. Él quiere que cada uno de nosotros seamos firmes. Por eso ha puesto su Espíritu en nosotros. Y también quiere darnos su Espíritu sobre nosotros. Padre, yo bendigo a esta congregación, los que ya son salvos y los que no. Declaro bendición sobre cada familia aquí presente. Los que todavía estás trabajando con ellos, Padre, llévalos adelante. Como lo hiciste conmigo. Fueron años en que mi ceguera no te alcanzaba a distinguir. Pero gracias a la obra de tu Espíritu Santo que estuvo conmigo, convenciéndome, hasta que llegó ese momento cuando te dije, aquí está mi vida, tómala. Y eres bendito y precioso, Señor, porque no ha sido en vano tu gracia en mi vida. Y yo puedo, Señor, ver la obra que estás haciendo aquí en hombres y mujeres. Gracias, Señor, por la obra tuya. Llévalos adelante, Padre, en los días difíciles. Hazles saber que tú estás con ellos de alguna manera, porque a veces el enemigo, Señor, nos engaña. Él es un engañador. Padre, yo te ruego, tanto a hombres como mujeres, jóvenes y adultos, y aún a nuestros niños, sosténlos y llévalos adelante. Padre, Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.